Esta semana estamos en el desarrollo de la temática de control y hemos conversado el día martes de los diversos procesos relacionados al control, que es la supervisión de la persona, el monitoreo de ciertos datos y la evaluación, ¿no? Es un análisis mucho más exhaustivo de esos datos, con información de recomendaciones, con conclusiones, con información que viene justamente del análisis de datos. Son tres procesos de evaluación de control, pero también habíamos pensado que las herramientas a ejercer mejor esta función. Esta función van a facilitar la utilización de las habilidades para evaluar si vamos a estar los datos. Y habíamos comentado de la definición que tiene la Organización Panamericana de la Salud para los niños, definiendo sus mediciones a partir de la resumen que nos brinda información importante sobre diversas características del estado de salud. Pero también nos brinda información relevante del desempeño del sistema de salud. Y aquí podemos hablar del porcentaje de población baja, del consumo físico, del número de médicos por mil habitantes y otros indicadores que también el desempeño de población. He visto de manera datos que pueden dar a brindar información sobre la situación de salud de una población que nos ayudan a poder vigilar la salud de el estado de salud de también a tener información de sus alimentos y de sus cuidados los centros de salud y la importancia que protege sobre el desempeño del sistema de salud y de una característica de salud de un tiempo determinado. El indicador de mortalidad materna para el 2024 es diferente a los resultados del indicador de mortalidad materna en el 2025. Los indicadores entonces nos van a ayudar a medir el desempeño de los centros. Nos va a permitir medir eventos a través de tiempo. ¿Qué eventos, por ejemplo? El número de consultas que realizo por año. Miden determinados eventos a través del tiempo, de manera mensual, de manera trimestral, de manera semanal, de acuerdo a la periodicidad en que un mes establecido debe medir. Va a ayudar también a evaluar los efectos de nuestras intervenciones. Nosotros, para reducir la prevalencia de los hemos establecido esta regulación casa por casa. Si yo voy reduciendo la anemia 5% a los 5 meses y también esa estrategia estamos buscando por pero vamos a de las actividades operativas que yo me he previsto en el plan operativo. Y nos ayudan a medir los cambios en los efectos de salud. Por ejemplo, las tasas de mortalidad materna están reduciendo, están incrementándose. Las tasas de prevalencia de infecciones asociadas a la atención de salud, asociadas a procedimientos quirúrgicos, infecciones hospitalarias, brindan información sobre la salud.
Son útiles para disponer de información relevante para el análisis de la situación, nos ayudan a tomar decisiones, los resultados, ahora, ayudan a tomar decisiones. Yo comparo con el estándar. El estándar, por ejemplo, para consulta externa, para productividad hora médica, es de 4 pacientes por hospital total o en un centro de salud de vida eléctrica, 4 a 5 por hora. Ese es el estándar. Pero en el hospital encuentro que en los 2 últimos meses ha sido de 2 atenciones por hora. Ese resultado me va a obligar a tomar una decisión importante. Algo está fallando en la estrategia que yo estoy implementando. O mis médicos se están enfermando con tuberculosis y no están viniendo, o necesito contratar más médicos, o no hay una buena programación. Todos se están colocando en hospitalización. Y cuando voy a la visita, veo 4 o 5 médicos y en la consulta solo un médico atendiendo. Nos ayudan a tomar decisiones. Son útiles para la planificación y para evaluar nuestras intervenciones o actividades. Nos permiten predecir hechos futuros, porque si vemos que la tendencia sigue siendo así 2 por hora, 2 por hora, el siguiente mes 3 por hora, el siguiente mes 1 por hora, ya nos refleja una tendencia. Igual la anemia, igual la tuberculosis, si hay una tendencia creciente o decreciente, nos ayuda a predecir hechos. Y finalmente nos ayudan, son útiles para evaluar resultados. Existen diversas clasificaciones, diversas, para los indicadores. Una forma de dividir es indicadores por estructura, de proceso y de resultado. Y otras por acceso, por disponibilidad, por tipo de actividad, por tipo de productividad, por eficiencia, por eficacia, por efectividad. Pero la forma más fácil de dividirlo es por estructura, proceso y resultado. Indicadores de estructura. Un ejemplo les voy a colocar. El número de consultorios físicos en el establecimiento de salud es un indicador de estructura. El número de médicos en el establecimiento de salud. La relación enfermera-cama en un hospital es un indicador de estructura. Son aquellos que están relacionados con las condiciones físicas en las cuales se brinda la atención de salud. Incluyen aspectos de seguridad del ambiente, pertinencia de la oferta de servicios, si tengo un número adecuado de médicos, si tengo un número adecuado de equipos que me garanticen seguridad de la atención en atención a las necesidades del usuario. Si tengo 1000 habitantes, mi necesidad de médicos debería ser equivalente a la cantidad de 1000 habitantes, 25 médicos por 1000 habitantes. El indicador de proceso, por su parte, está relacionado con el proceso de atención en sí. Por ejemplo, la productividad hora médico, que es el número de consultas, de atenciones de consulta externa por hora. Otro indicador de proceso es el número de exámenes de laboratorio que derivan de emergencia. Esos son indicadores de proceso. Incluyen acciones que constituyen la prestación del servicio. Consulta externa, laboratorios, tomografías, cuántas tomografías estoy realizando, y están asociados de manera más directa al cumplimiento de metas, están relacionados a un proceso. Y metas usualmente salen de indicadores de proceso. Indicador de proceso relacionado a la consulta externa es la productividad hora médica. ¿Cuántos pacientes estoy atendiendo? Bueno, mi meta es llegar a 6.000, 60.000 pacientes, 60.000 atenciones, perdón, en el año. Para eso debo tener una productividad de 4 pacientes por hora o 5 pacientes por hora. Están asociados al cumplimiento. Otro que está asociado
momento de venta es el indicador de resultado. Y aquí tenemos indicadores más de impacto, de eficiencia, de efectividad, de eficacia. Y aquí, por ejemplo, tenemos las tasas de mortalidad materna, que es un indicador de resultado, que nos brinda información de con data que se obtiene luego de haber efectuado el proceso. El proceso de hospitalización termina en un paciente curado o un paciente que fallece. Ese es el indicador de resultados. Uno de los indicadores de resultados son las tasas de mortalidad. Otro indicador de resultado es el de cobertura de vacunación. La vacunación en sí es un proceso. ¿Cuántas vacunas estoy colocando? Pero el indicador de resultado ya es la cobertura. Estoy llegando al 100% de niños menores de 5 años vacunados contra la influenza. Estoy llegando al 95% de cobertura de niñas de 14 años de edad protegidas con el virus, contra el virus de papiloma. Es un indicador de resultado de cobertura. Entonces, repetimos, tenemos diversas clasificaciones de indicadores. La más común y más fácil de aplicar es la división que clasifica en indicadores de estructura, de proceso y resultado. Y otra clasificación que es importante que lo conozcan porque también van a escuchar de la misma, es aquella que divide en indicadores de acceso, sobre todo para salud, chicos, sobre todo para salud, indicadores de acceso al hospital. Por ejemplo, el diferimiento de citas es un indicador de acceso. El número de admisionistas que puedan haber, también es un indicador de acceso, pero también de estructura. Los de acceso se relacionan mucho con la estructura. El tiempo que demoro para una referencia de un punto a otro punto es un indicador de acceso. La disponibilidad es otro indicador de acceso. Porcentaje de medicamentos que he entregado al paciente versus los que se han prescrito por el médico tratante. El médico deja una lista de 3 medicamentos, amoxicilina, Panadol y acetilcisteína, pero va a la farmacia y solo encuentra uno, que es el Panadol, el paracetamol, el jarabe. El indicador de disponibilidad es el porcentaje de medicamentos que se han entregado versus los que se han prescrito. Que nos da, está muy relacionado con el indicador de con la clasificación de indicadores. Otra clasificación está dentro de la misma que sigue acceso al texto, ¿verdad? Es aquella en el relacionada con el grupo de indicadores del proceso, que son los indicadores de actividades, de productividad, de uso, de utilización y de calidad. Y en indicadores de resultados tenemos el indicador de eficiencia, eficacia y efectividad. Aquí podemos ver algún desagregado de estos indicadores en disponibilidad, si el acceso es equitativo o no, disponibilidad operativa, disponibilidad potencial. En acceso vemos acceso económico, es decir, ¿hay gasto de bolsillo o está asegurado? Es un indicador. Porcentaje de personas aseguradas al SIS, de los que vienen a atenderse en el centro. ¿Qué porcentaje no tienen algún tipo de seguro? Accesibilidad geográfica, ya hemos hablado, la distancia del centro a un hospital, es un tipo de indicador. Culturales también, podemos encontrar indicadores culturales relacionados a accesibilidad. Si son de una comunidad chipiva, también va a incluir, ¿no? Y se colocan ese tipo de indicadores. Organizacionales también, si el estilo de la organización genera un impacto en la accesibilidad, ¿verdad? También aquí dentro de este
encontramos su calidad, pero de los recursos que se van a utilizar, como la limpieza, la comodidad, la privacidad o la estética del centro de salud. En indicadores de proceso y producto se mencionan la producción, cuántas adicciones estuvieron externa, el avance de los resultados de cobertura. Ojo que aquí es avance de los resultados de cobertura. Y aquí en resultados ya es el resultado de la cobertura final. Es solo avance. Indicadores de concentración, indicadores de utilización, de productividad, de rendimiento. Aquí también como indicador de proceso tenemos a la calidad de la atención, si ha sido una atención oportuna, si hay continuidad de la atención, si hay integralidad, ven como resfrío, muchas veces lo repetimos, pero me atienden, me evalúan también en otros aspectos, me hacen un descarte de enfermedades no transmisibles, por ejemplo, de salud mental. Aquí tenemos también indicadores de calidad relacionados a seguridad del paciente, credibilidad de los profesionales de la salud, a la tecnicidad del profesional, a la fiabilidad de los exámenes, calidad humana. También se miren aquí el trato, producto de la relación médico-paciente, también es un indicador que se evalúa. Porcentaje de adopciones con calidad humana, con cortesía, basados en confidencialidad de la información, en buena comunicación y información. Y en indicadores de resultados encontramos las tasas de incidencia, las tasas de prevalencia de enfermedades, y también tenemos indicadores relacionados a fecundidad y indicadores relacionados a mortalidad. Pueden ser porcentajes o tasas. Esta mezcla de los dos nos brindan indicadores que se clasifican como indicadores de eficacia y eficiencia, pero también de equidad. Y los indicadores de resultados generalmente me dan indicadores de efectividad. Ese es otro tipo de clasificación de los indicadores. Y ahora vamos a ver un ejemplo, chicos. Es el que utiliza el Ministerio de Salud. Ha concentrado una serie de indicadores que se plasman en el sistema de registro diario único de indicadores de repositorio nacional de información de salud, que brinda información de indicadores poblacionales. Vamos a ver. No recuerdo si alguna vez hice con ustedes pero vamos a hacer un rápido recorrido. Sí, aquí está que es el link que está en la presentación. Y tenemos este conjunto de indicadores que nos brindan información demográfica, es decir, de datos poblacionales. Ahí vemos las pirámides poblacionales. Nos brindan datos de las estrategias de salud pública. ¿Cuáles son las estrategias de salud pública? Tuberculosis, anemia, salud sexual y reproductiva, cáncer y otras enfermedades no transmisibles. También nos brindan información de productividad, atenciones de salud, prestaciones de salud y otra información administrativa. Vamos a entrar al primero, que nos brinda información demográfica. En esta sección, ustedes tienen data de las características de la población. Data de mortalidad, data de poblaciones realizadas, de la natalidad
padrones nominales que sirven para vacunas o para anemia y de la población en total. ¿No? Entramos al de población y aquí vamos a encontrar proyecciones del censo 2017 y la población que se estima en 2025. Esta es una fuente que jala del INEI. Es una proyección con los últimos censos donde encontramos la división de población. Es una manera de monitorear. Lo que estamos haciendo aquí es un tipo de monitoreo. Y hay diferentes tipos de indicadores. Aquí hay indicadores de estructura, porque nos dicen la estructura de la población, ¿cierto? Cantidad de niños de 0 a 4 años, cantidad de niños de 5 a 9 años, de 10 a 14 años, de 15 a 19 años, de 20 a 59 años y adultos mayores de 60 años más. Este 2025 de todo provincia por distrito. Acá hay otro tipo de clasificación de 0 a 11 años. Aquí dividen de 0 a 4 y de 5 a 9. Aquí de 0 a 11, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores. Pueden hacer la distinción por año, pueden hacer la distinción solo de algún departamento o de algún distrito, etc. Les dan las gráficas también. El ver gráficas también es algún tipo de monitoreo. Regresamos, ya vimos el primero, ¿no? Toda información demográfica. Entramos de repente a mortalidad y vamos a ver las tasas. Son indicadores de resultado. Y vemos aquí la tasa de mortalidad en general para todos los grupos etarios y por año. Vemos que esta es data del 2000 al 2024 de la tasa de mortalidad. Tasa ajustada de mortalidad por 100.000 habitantes. Miren, fue aumentando. Aquí tuvo un bajón en el año 2017 y subió con la pandemia, ¿no? Con la pandemia, nuevamente estamos en la fase de descenso y vamos a llegar por este nivel. Esta causa de mortalidad es por diabetes, está por todos los diagnósticos que han aparecido en el certificado de defunción. ¿Qué otro podemos ver? Sí, neoplasia maligna del colon. La mira por neoplasia maligna del colon y varía la gráfica. Vamos a ver la de cuello uterino. O de mapa, que se lo miren, ve, ¿qué podemos denotar al analizar esta gráfica? Miren, ve, esta data es tasa de mortalidad en los años 2020 al 2024 de la neoplasia maligna del cáncer de cuello uterino. Cáncer de cuello uterino. Vemos. ¿Qué podemos analizar? Que teníamos una alta tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino. Es posible que las diversas intervenciones que se han realizado han ido mejorando este indicador, reduciendo, ¿cierto? Reduciendo la muerte por cáncer de cuello uterino. Miren, ve cómo ha tenido pico de subida en algunos años y podríamos analizarlo. ¿Por qué en el año 2008 y 2007 subieron? Aquí, miren, ve incluso con el COVID. El COVID se presentó en el 2019 y hubo un descenso. Es posible que las intervenciones efectuadas antes hayan impactado positivamente.
Aquí han vuelto a subir. ¿Por qué han vuelto a subir? Porque en el COVID, aquí en estos años, que no ha habido chicos tan sanos, se priorizaron las atenciones por la COVID, se cerraron los mensajes, los papeles pagados y obviamente hubo un incremento de muerte o de diagnóstico. Aquí estamos analizando tasa de mortalidad de neoplasia de cáncer uterino. Entonces, todos estos años de la COVID, que si bien es cierto, disminuyeron, pero esto ha sido porque las intervenciones efectuadas en los años anteriores surtieron efecto, aunque estaban en tratamiento. Pero las que dejaron de tratarse en la pandemia por la COVID empezaron a fallecer en el 2023 y han seguido falleciendo en el 2024. Esperemos que esta curva de descenso siga manteniéndose. Pero, ¿qué podemos analizar de un tipo de indicador? Es un indicador de resultado. La tasa de mortalidad por cáncer de pulmón. Vamos a ver otro indicador. Ya hemos visto el primer grupo de indicadores. Seguimos regresando. Hemos dicho que el REUNIS tiene 4: información demográfica, información de las estrategias y prestaciones de salud. Vamos a entrar al de estrategias. Y en el de estrategias están, valga la redundancia, todas las estrategias del Ministerio de Salud. Entramos a cáncer, una de ellas, y vemos que existe un Observatorio Nacional de Cáncer y un Observatorio de Cáncer. Vemos el Observatorio Nacional de Cáncer. Y aquí vamos a ver indicadores del proceso, ¿no? Y estos pueden ser de resultado porque cobertura. Si es que esta data solo hasta un determinado mes, significa de proceso. Pero si ya tengo la cobertura de todo el año, sería un indicador de resultado. Esta es la cobertura de cuántas mamitas, mujeres, perdón, no necesariamente mamás, mayores de 40 años, 45 años, se han hecho su mamografía. Mayores de 50 años de edad se han hecho, tanto en población de Lima como en gobierno regional. Y vemos que el tamizaje del total de mujeres, este indicador, ¿cómo se mide? Cobertura de tamizaje de cáncer de mama mediante mamografía. Debe estar en alguna parte en la descripción del indicador. Es decir, cuál es el numerador y cuál es el denominador. No lo encontramos, pero usualmente es el número de mujeres. Vamos a deducir sin cobertura de tamizaje de cáncer de mama mediante mamografía a mujeres de 50 a 69 años. El numerador será el número de mujeres que se han hecho el tamizaje y el denominador será la población total de mujeres de 50 a 60 años adjudicadas al Ministerio. Y vemos que en este año, en enero, fue de 0.06% y al mes de junio vamos en 0.46%. Siendo el numerador número de tamizadas versus el denominador, que es el total de mujeres. Según esta gráfica, el numerador es 1182 tamizajes y el denominador 2.029 mujeres de 50 a 60 años de edad. Y vemos sobre el indicador. Y así ustedes pueden entrar a otros indicadores de las estrategias. Podemos ir, por ejemplo, aquí a estado nutricional. Es otra base de datos que sale sistema de estado nutricional, el sistema de información de estado nutricional. Y vemos aquí 4 subgrupos
el estado nutricional de niños menores de 5 años, el estado nutricional de gestantes, anemia por curso de vida y estado nutricional de mayores de 5 años. Vamos a entrar a uno de ellos. Vemos varios indicadores aquí. Vemos aquí un indicador de desnutrición aguda, indicador de desnutrición crónica, indicador de desnutrición global, indicador para sobrepeso y indicador para obesidad. Este es un tablero de control en varios indicadores dentro y nos da cuenta de niños menores de 3 años con desnutrición crónica. Vemos que hay un... Ahí ese es el numerador y denominador. En desnutrición crónica tenemos el 14.9% de todos los niños evaluados tiene desnutrición. Vemos también aquí data, ¿no? Total de evaluados, total de niños que tienen desnutrición crónica y nos da el indicador. Numerador entre denominador tenemos el indicador. En el 2020, el porcentaje de niños con desnutrición crónica menores de 3 años era 19.4%. Ahora, al 2025, el número de niños evaluados sobre el número, perdón, el número de niños que tienen desnutrición crónica sobre el número de niños evaluados es de el 17.2%. Ese es en el departamento de Ancash. Está por departamento San Lima. Aquí está seleccionado todos para que sea nacional. Y acá está la data nacional. 12.9. Y vemos, este es otro tipo de gráfica, donde vemos de mayor a menor la presencia de desnutrición crónica en niños menores de 3 años. ¿Qué significa desnutrición crónica? Usted lo sabe, está ahí abajo. Desnutrición aguda es el peso bajo. La desnutrición crónica es talla baja, el más crónico el problema. Y vemos que en Loreto llega al 24.9%. Y la última región es Tacna con un 3.6%. Pero el promedio de todo país es 14.9% de desnutrición crónica en niños menores de 3 años. El otro indicador, podemos ver ya así. Vamos a empezar. Ingresamos a otro ítem en el reunión que se llama prestaciones de salud, donde vamos a encontrar alguna data sobre enfermedades, diagnósticos, cifras de atenciones en los establecimientos de salud. Tenemos data de atenciones COVID, atenciones en emergencia y hospitalización, data de establecimientos de salud, de disponibilidad de medicamentos, de morbilidad, porque acuden las personas a los establecimientos de salud. Vamos a encontrar disponibilidad de oxígeno, disponibilidad de recursos humanos, el número de procedimientos de referencia y contrarreferencia y de otros servicios de salud. Vemos uno de ellos, el de emergencia y de hospitalización, donde podemos ver esta data de indicadores de monitoreo de camas, de emergencias hospitalarias y de egresos de hospitalización. El monitoreo de camas, podemos ver un tablero de control
que nos muestra la disponibilidad de camas UCI, de camas de hospitalización, de camas de cuidados intensivos neonatales, de ocupación de camas totales y por región, ¿sí? Aquí vemos data de disponibilidad de camas UCI al 23 de octubre del 2025 a nivel de todo el país. No, el de emergencias hospitalarias. Tenemos los principales diagnósticos de cualquier emergencia. Donde llegan más las emergencias y urgencias, como ven, está mucho más profunda esta incidencia, esta presencia de casos en la costa, ¿no? En regiones como La Libertad, en regiones como Ancash, Ibe, Callao e Ica. Sigue Loreto, sigue Junín, sigue Arequipa, y aquí vemos la data ya en sí, en este tablero. Y así hemos visto tres de los cuatro componentes que pueden encontrar ustedes en el video, que es aquella información administrativa principal. Pero esto, sí, chicos, es importante que ustedes manejen esta información también y que conozcan que existe un repositorio nacional con data de salud. Y estos jóvenes son los indicadores que más van a manejar cuando ustedes sean directores de hospitales y jefes de servicio o departamento. Uno es el indicador de relacionados a productividad. Y ahí tenemos dos indicadores: el de productividad hora médico per se y el de rendimiento hora. El de productividad hora médico tiene que ver con el número de atenciones sobre el número de horas programadas, versus este que vemos en pantalla, que es el de rendimiento hora médico, cuyo denominador es el número de horas médicas efectivas. ¿Qué quiere decir efectivas? Significa que efectivamente entro ciclo y veo que el médico está en diferente las horas médicas en el programa y consulta externa versus las horas que el médico permanece en el consultorio. Sí, sí, muy bien. Es una calidad, aquí te he colocado a propósito el rendimiento para mí. Denominado es el examen. ¿Qué diferencia hay entre el indicador de productividad hora médico y el rendimiento? Los dos, tanto el de productividad como el de rendimiento, se clasifican en los indicadores de productividad. Y otros indicadores de productividad después de la productividad. Vamos a ver. Eso es el número de exámenes de laboratorio, que se le da tiempo de consultorio, que se le da tiempo de. Acá hay otra clasificación de indicador, que es según la eficiencia, que es el número de, el indicador que señala el número de consultorios físicos que son utilizados de manera funcional. A ver, cuando yo tengo un consultorio físico de medicina interna, ese consultorio físico que es único de medicina externa puede atender 2 o 3 turnos y se convierten en 3 consultorios funcionales porque están atendiendo eso. A eso se refiere. Sí. Es muy importante también saber por qué ese grado de uso es muy alto por su de.
Y regreso, porque no les he hablado de los estándares. ¿No? Los estándares es el dato ideal que debería tener como resultado el indicador. El estándar para el indicador rendimiento hora médico es en un hospital de menor complejidad, el primer hospital de menor complejidad, el rendimiento hora médico debería ser 5, que significa 5 atenciones por hora. En un hospital de mediana complejidad, el 2 debería ser entre 4 y 5. No menos de 4 y tampoco más de 5. Si yo atiendo más de 5 personas, debe tener atención. Y finalmente, en un hospital 3, el estándar de rendimiento hora médico es de 4 a medio, entre 2 a 4. Puede ser, por ejemplo, una atención de un cardiólogo con su especialidad en cardiología intervencionista. La consulta va a demorar mucho más que de un médico cardiólogo general, tiene su especialidad en un instituto de mucho más, 30, 35 minutos. Por lo tanto, el estándar aquí va a ser se acepta entre 12 y 4 pacientes por hora de alta complejidad o un instituto especializado. Por ejemplo, eh, más, llegando a ser el estándar de 2 a 4 pacientes. Es indicador bien posicionado para el grupo de médicos funcionales versus físicos. El estándar es de 2, es decir, al menos. Aquí hay otros indicadores, por ejemplo, un indicador de eficiencia es el promedio de análisis de laboratorio por consulta externa. Es una clasificación, ¿no? Este indicador también puede corresponder a un indicador de estructura, de proceso o de resultado. ¿A cuál de los tres podría equivaler este indicador promedio de análisis de laboratorio por consulta externa? A un indicador de estructura, de proceso o de resultado. Habíamos visto dos clasificaciones, ¿no? Acceso, disponibilidad, y pasar en el lado derecho de la diapositiva. Eficiencia, eficacia, efectividad. Y en el lado izquierdo habíamos visto la clasificación en tres: estructura, proceso y resultado. ¿A cuál de esos tres corresponde este indicador de promedio de análisis de laboratorio por consulta externa? Corresponde a la clasificación de indicador del proceso. Nos están pidiendo una actividad que es la actividad de análisis de la. ¿Cómo yo calculo este indicador? El número de análisis clínicos realizados derivados de la consulta externa sobre el número total de atenciones que tiene ese hospital. Y el estándar en que sea en un hospital de menor complejidad de 0.4, en un hospital de mediana complejidad de 0.7 y en un hospital de mayor complejidad o instituto debe ser el estándar de 1. Al menos todas las atenciones, todos los pacientes que vengan por una atención a un hospital de mayor complejidad o instituto deben de salir con una orden de examen de laboratorio. Eso es lo que se espera. En un hospital no puede requerir, puede en un hospital mediano ya incrementa el número de exámenes de laboratorio por consulta externa, pero en un instituto sí se espera eso, ¿no? Porque si te deriva a un hospital de mayor complejidad, es porque quieres mayores exámenes, mejor diagnóstico. Entonces se espera al menos que por cada consulta haya examen. Otro indicador, ya más en el servicio de hospitalización,
no en el área de consumo externa, es el indicador denominado promedio de la permanencia en hospitalización, cuya fórmula se mide a través del numerador, pues total de días que está hospitalizado un paciente egresado vivo o fallecido sobre el total de pacientes ya egresados, el número de casos. El estándar de días que se hospitaliza un paciente en un hospital de menor complejidad es de 4, en un hospital de mediana complejidad es 6 días por egreso y en un hospital de alta complejidad o de 5 es de 9 días por egreso. Este indicador es un indicador que nos mide eficiencia de mi atención y hospitalización. Si yo sobrepaso el número de días de hospitalización en el estándar, si por ejemplo en un hospital general, hospital tipo, ¿cuál puede ser tipo 1 de la Hospital San José? Si yo tengo una hospitalización, un indicador, perdón, promedio de permanencia de 9 días, no estoy siendo eficiente. Estoy innecesariamente más días. Y tengo que ver cuáles son esos factores que están perjudicando y haciendo que los pacientes estén mucho más días. No hay que cambiar, pero debería ser solo 9. Es un hospital de mayor complejidad. Pero resulta que veo el promedio de permanencia y el promedio de permanencia de 15 días. Hay algo que está pasando que está generando que los pacientes estén mucho más tiempo en mi hospital, generando riesgo a infecciones hospitalarias. Y este es un indicador que mide la eficiencia del hospital. Otro indicador tenemos el porcentaje de infecciones hospitalarias. Es un indicador de resultado, pero también, según otra clasificación, es un indicador de calidad. Se mide por el total de pacientes que cursan por una infección intrahospitalaria o asociado a la atención de salud sobre el total de pacientes que egresan del hospital por 100. Es un porcentaje y se espera que solo sea 7%. Otro indicador es el tasa de mortalidad adulta, que es el indicador de resultado. Todas las tasas son de resultado. Y la indicador de también nos mide la eficacia, no total de fallecidos sobre el total de egresos. Y estas tasas, como siempre, se miden por nivel. Y lo que también es terminamos con la clase de indicadores y vamos rapidito pasar a la